Un día después de mudarnos a nuestro nuevo apartamento en la Ciudad de México, todavía rodeada de cajas abiertas y muebles mal ubicados, me detuve en medio de la sala con una sensación difícil de nombrar. No era cansancio, ni tristeza por haber dejado nuestra antigua casa, sino algo más profundo, como si el aire en ese lugar no fluyera bien. Mientras trataba de colgar unas cortinas, me di cuenta de que cada pequeño ruido parecía amplificado, como si el espacio no quisiera ser habitado. Me estremecí sin razón aparente, aunque afuera brillaba el sol. Miré a mi alrededor, todo estaba en orden, pero por dentro algo no encajaba. Era una incomodidad silenciosa que no lograba explicar, pero que no me abandonó en todo el día. Mi marido estaba extrañamente distante desde la mudanza, siempre con el teléfono en la mano, enviando mensajes que terminaba ocultando con rapidez. Cuando le preguntaba con quién hablaba, respondía con evasivas, sonriendo sin ganas, como si yo fuera una molestia más en su rutina. Las noches ya no eran nuestras, se dormía de espaldas y evitaba cualquier conversación profunda. Decidí no presionarlo, convenciéndome de que todo era producto del estrés por el cambio de ciudad, del trabajo nuevo, de la vida nueva. Quise creer que era temporal, que volvería a ser el mismo. Pero en el fondo, algo me decía que ya no era parte de su mundo. Esa mañana salí al supermercado del barrio para comprar lo básico, buscando llenar la despensa vacía y distraer la mente. Antes de cerrar la puerta, lo vi sentado en el sofá con el celular pegado a la cara, tan concentrado que ni notó mi despedida. Caminé por las calles desconocidas con una sensación de peso en el pecho, intentando ignorar la incomodidad que se había instalado en mí desde el día 1. Era la primera vez que lo dejaba solo en el departamento desde que nos mudamos. Algo en ese detalle me pareció extraño, pero seguí adelante. Solo quería terminar rápido e irme a casa. Mientras estaba en la fila para pagar, con la canasta en la mano y los audífonos puestos, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé unos segundos, porque normalmente no respondo números que no reconozco, pero esta vez sentí algo distinto, una urgencia inexplicable. Quité un audífono y contesté con cautela. Al otro lado, una voz masculina me saludó por mi nombre, lo que me hizo tensar el cuerpo de inmediato. Hablaba con educación, pero algo en su tono no me dejaba tranquila. Lo escuché con atención, sin saber que esa llamada cambiaría mi vida. Un hombre se presentó como el antiguo propietario del departamento, lo dijo sin rodeos, como si ya hubiera ensayado esa frase muchas veces. Su voz era calma, clara, pero detrás de cada palabra había una inquietud evidente que no sabía disimular. Me explicó que había conseguido mi número a través de la administradora del edificio, usando como excusa un asunto pendiente. Me disculpé por no recordar lo de la firma, pero él dijo que eso no importaba. Sentí una especie de tensión compartida, como si ambos estuviéramos en medio de algo que no entendíamos. Entonces me pidió algo que me desconcertó por completo. Me pidió disculpas por llamarme directamente, y dijo que necesitaba verme en persona cuanto antes. No quiso dar muchos detalles, solo insistió en que fuera sola, sin decírselo a nadie, especialmente a mi marido. Su tono era respetuoso, pero no admitía discusión, como si supiera que yo terminaría aceptando. Le pregunté si se trataba de un tema legal, de algún error en el contrato, pero lo negó. Repetía que no quería causar problemas, que su intención era ayudarme. Esa insistencia en el silencio me pareció exagerada. Pero algo en su voz me hizo decir que sí. Cuando le pregunté por qué no podía decirme por teléfono, guardó silencio unos segundos que se sintieron eternos, como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. Luego dijo, con voz más baja, casi susurrando, porque vi algo que usted no merece vivir sin saber la verdad. Esa frase me dejó sin aliento, provocando que los sonidos del supermercado se apagaran por un momento a mi alrededor. Me apoyé en el carro de compras para no perder el equilibrio. El corazón me latía con fuerza y no sabía qué pensar. ¿Qué podía saber un extraño sobre mi vida? Pero ya no había vuelta atrás. Sentí un vacío en el estómago, como si mi cuerpo hubiera entendido algo antes que mi mente. Cancelé mis compras sin pensarlo, dejé el carrito a un lado y salí del supermercado sin mirar atrás.
Caminé rápido por las calles, ignorando el ruido de la ciudad y los autos pasando. Solo pensaba en esa frase, en ese tono de voz y en la forma en que mi intuición gritaba que algo no estaba bien. No llamé a nadie, no escribí, no avisé. Solo regresé directamente al edificio, sabiendo que la conversación que tendría no sería cualquier cosa. Me temblaban las manos cuando entré. Me recibió en el departamento vacío de al lado, el mismo piso, solo una puerta separaba nuestras vidas. Él ya estaba allí cuando llegué, me abrió sin hablar mucho y me hizo pasar con un gesto amable. El lugar aún conservaba olor a pintura fresca y ecos del pasado. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera que alguien nos oyera, y me pidió que me sentara frente a él, en una silla sencilla que parecía olvidada. Su rostro era más joven de lo que imaginaba, pero sus ojos estaban cargados de preocupación. Por un momento dudé de todo, pero me quedé. Me confesó que había dejado instalada una cámara vieja en la sala, una que usaba cuando vivía solo por seguridad, y que había olvidado retirarla antes de entregar el departamento. Dijo que no fue intencional, que se le pasó entre tantas cosas de la mudanza. Al principio no entendí por qué me contaba eso, pero su expresión lo decía todo. No era un detalle sin importancia. Esa cámara, según él, aún estaba conectada a su antiguo sistema y, sin querer, captó imágenes del interior del lugar durante nuestra primera noche. Y lo que vio, no lo dejaba dormir. Aclaró que nunca la usaba, que había olvidado incluso que estaba encendida, pero que el día anterior, revisando su computadora por rutina, notó movimiento en una de las ventanas de monitoreo. Reconoció el ángulo de inmediato. Era su antigua sala, ahora nuestra. Pensó que era un error, hasta que vio claramente el sofá que había dejado atrás y las paredes recién pintadas. No tenía intención de espiar a nadie, se disculpó 1000 veces, pero lo que vio lo dejó inquieto. Dudó mucho antes de decidirse a intervenir. Pero tras confirmarlo todo, supo que tenía que buscarme. Lo que vio lo dejó inquieto, pero decidió no decir nada hasta asegurarse de quién era yo, si era una mujer indiferente o alguien que merecía saber. Me explicó que estuvo a punto de borrar el vídeo, de fingir que no pasó nada, pero algo lo detuvo. Recordó mi rostro el día de la firma del contrato, la forma en que hablaba, mi manera de mirar a todos con confianza. Esa imagen no coincidía con lo que él había visto en la pantalla. Por eso decidió buscarme, porque sentía que callar sería peor. Y ahora, ahí estaba, listo para mostrarme la verdad. Me dijo algo que me sorprendió, sin rodeos ni pausas. Desde que nos conocimos el día de la firma, me pareció una mujer honesta, educada, distinta. No buscaba halagarme, lo decía con sinceridad, como si eso justificara sus actos. No supe qué responder, así que solo lo miré en silencio, esperando que terminara. Él respiró hondo y abrió su laptop con lentitud, como si le costara llegar a ese punto. Dijo que no quería hacerme daño, pero que merecía ver con mis propios ojos. Mi corazón empezó a latir con fuerza sin que pudiera evitarlo. Luego abrió su laptop y me mostró el vídeo. La imagen era clara, grabada desde una esquina alta de la sala, justo donde nunca habría notado una cámara. La hora marcaba la tarde anterior, justo después de que salí a comprar. Al principio no entendí qué estaba viendo, hasta que reconocí a mi marido entrando por la puerta. Estaba relajado, sonriendo, algo que no hacía frente a mí desde hacía semanas. Y entonces, apareció ella. Una mujer que yo jamás había visto, pero que entraba como si ese lugar también le perteneciera. En la grabación aparecía mi marido entrando al departamento con una mujer que yo nunca había visto. No se saludaron con distancia, ni con timidez, sino con una confianza que dolía. Ella dejó su bolso sobre el mueble y se quitó los zapatos como si lo hubiera hecho muchas veces. Él le ofreció agua, y ella le sonrió cansada. No parecía una visita ocasional. En cada gesto había una historia que yo desconocía, una intimidad que se construye con tiempo y secretos. No podía apartar los ojos de la pantalla. Ella estaba claramente embarazada. No había duda. Su vientre era visible, redondo, firme, y caminaba despacio,
con las dos manos protegiéndolo. Vestía ropa cómoda, suelta, y tenía el rostro hinchado por el cansancio o tal vez por las emociones. Mi respiración se volvió pesada. Sentía que mi mundo se reducía a esa imagen. Él la ayudó a sentarse, le acarició la espalda y luego se sentó a su lado. Todo indicaba que no era una aventura, era algo más profundo. Algo que ya llevaba meses desarrollándose a mis espaldas. Los vi sentarse en el sofá, hablar en voz baja y luego discutir. Él parecía nervioso, hablaba con las manos, como lo hace cuando quiere convencer a alguien. Ella se cruzó de brazos, se veía molesta, le exigía algo. Por momentos levantaba el tono, y él bajaba la cabeza, como si estuviera atrapado. La tensión entre ellos era evidente. Yo no podía imaginar a mi marido en ese papel, tan sumiso, tan diferente del hombre frío que dormía a mi lado. Algo no cuadraba, pero la verdad era imposible de ignorar. Escuché cuando ella le dijo que el bebé no podía seguir siendo un secreto, que tenía derecho a una vida digna, a una familia, a una verdad completa. Su voz temblaba de furia contenida. Él se pasó las manos por la cara, visiblemente abrumado, y dijo que no era tan fácil, que yo no sabía nada y que la mudanza era parte del plan para ordenar las cosas. Esa frase se clavó en mi pecho como un cuchillo. Todo había sido calculado, no era coincidencia. Yo había sido movida como una pieza más. Mi marido respondió que yo no sabía nada, que la mudanza era parte del plan para ordenar las cosas. Lo dijo con esa voz que usa cuando cree tener el control, como si su doble vida fuera un asunto administrativo. Ella lo miró con desprecio, con ese tipo de mirada que uno reserva para quien ha prometido demasiado y ha cumplido poco. El silencio entre ellos era tan pesado que ni siquiera la imagen en la pantalla parecía moverse. En ese momento supe que ya no había marcha atrás. Lo que estaba viendo lo cambiaba todo. La mujer le recordó que él le había prometido separarse de mí antes de que el embarazo avanzara, antes de que yo me diera cuenta. Le lanzó esa frase como una bomba, sin compasión. Le dijo que estaba cansada de esperar, que no iba a seguir escondiéndose, que merecía algo mejor. Él no respondió de inmediato, solo bajó la mirada como si no tuviera defensa. Yo sentí como cada palabra rompía algo dentro de mí. No por celos, sino por la humillación de haber vivido con un desconocido. No lloraba. Solo miraba. Yo no lloraba. Me quedé en silencio, completamente paralizada frente a la pantalla. Mi cuerpo no reaccionaba, mis pensamientos se cruzaban sin orden, y todo lo que podía hacer era observar. Era como si me estuviera viendo desde afuera, como si la mujer que sufría allí no fuera yo. El antiguo propietario cerró la laptop con cuidado y me ofreció un vaso de agua, pero no lo tomé. No podía hablar, no podía gritar, no podía preguntar. Solo había un vacío que crecía y se llenaba de rabia muda. El antiguo propietario detuvo el vídeo y me pidió perdón con una seriedad que no dejaba espacio para sospechas. Me dijo que no podía callarse después de ver eso, que no habría podido dormir sabiendo que yo seguía viviendo en una mentira. Se disculpó por cómo lo había hecho, por la cámara olvidada, pero insistió en que no fue intencional. Su mirada era limpia, no buscaba justificarse, solo dejar claro que lo hizo por respeto. En ese momento entendí que estaba ahí no por curiosidad, sino por conciencia. Y eso me impactó más que el vídeo. Confesó que dudó mucho antes de llamarme, que incluso pensó en borrar la grabación y dejar todo atrás. Pero había algo en mi forma de hablar, en cómo lo saludé el día de la firma, que no lo dejaba tranquilo. Me dijo que las personas auténticas se notan al instante, y que yo era una de ellas. Esa impresión inicial fue la que lo empujó a intervenir. No quería meterme miedo ni causar un escándalo. Solo pensaba que merecía saber. Que nadie debía vivir engañada sin al menos tener la oportunidad de elegir. Me dijo con honestidad que, desde el primer día, se sintió atraído por mí, pero que jamás haría algo incorrecto. Lo confesó con un poco de vergüenza, bajando la mirada, dejando claro que no esperaba nada a cambio. Solo quería que supiera por qué no pudo quedarse callado,
por qué decidió actuar. Aclaró que su respeto por mí venía desde un lugar limpio, sin segundas intenciones. No era una declaración ni un intento de acercamiento. Era una verdad más que necesitaba sacar del pecho. Yo lo escuché en silencio, agradecida por su transparencia. Por eso decidió decirme la verdad, aunque eso significara perder cualquier posibilidad conmigo, incluso como simple vecino. Sabía que después de eso tal vez yo no volvería a hablarle, que podría pensar mal de él. Pero eligió arriesgarse, porque el silencio lo atormentaba más que el rechazo. Me lo dijo con una serenidad dolorosa, como quien asume las consecuencias de hacer lo correcto. Yo no tenía palabras. Estaba emocionalmente agotada, pero también profundamente conmovida por su gesto. Algo en mí se rompió y algo en mí despertó al mismo tiempo. Salí de allí sin que mi marido lo supiera. Crucé el pasillo hasta nuestra puerta como si volviera de cualquier lugar. Abrí con la llave, guardé la compostura y entré fingiendo normalidad. Él estaba en el cuarto, viendo algo en el celular como siempre. Me saludó sin levantar la vista. Yo le respondí con voz neutra, sin rastro de lo que acababa de descubrir. Por dentro, todo era un huracán. Por fuera, solo una mujer que acababa de comprar leche. Esa noche lo observé con otros ojos. Cada gesto, cada pausa, cada mirada desviada me confirmaban lo que había visto. La forma en que escondía el celular cuando yo entraba al cuarto, como se inventaba tareas para evitar hablar, como su cariño era mecánico. Ya no podía negar lo evidente. El amor se había vuelto costumbre, y la verdad se había convertido en un estorbo que él intentaba sostener con mentiras. Me senté en silencio a su lado, sintiéndome más sola que nunca, aunque él estuviera a 1 metro de mí. Dormí en silencio, sin confrontarlo. No tenía fuerzas ni claridad para enfrentar una guerra sin armas. Necesitaba pensar con la cabeza fría, sin gritos, sin llanto, sin la rabia que podría nublar mis decisiones. Esperé a que él se durmiera para darme la vuelta y mirarlo en la oscuridad. No entendía en qué momento se había roto todo, cuando dejó de elegirme. Pero esa noche decidí que no iba a quedarme donde ya no era bienvenida. Solo necesitaba un plan. Al día siguiente, inventé una visita a mi hermana y salí con una maleta pequeña, fingiendo que solo estaría fuera unas horas. Él ni siquiera me preguntó cuándo volvería. Parecía aliviado, como si mis ausencias fueran más cómodas que mi presencia. Caminé por la calle sin rumbo fijo al principio, luego busqué un café tranquilo donde poder pensar. Tenía que protegerme, pero también tenía que proteger mi dignidad. Y eso significaba no quedarme callada, pero tampoco reaccionar sin estrategia. Llamé a un abogado para informarme sobre mis derechos. Todo estaba a nombre de mi marido, el contrato, los muebles, hasta el auto que yo usaba. Me explicaron que no era mucho lo que podía reclamar, pero que sí podía actuar con inteligencia. Sentí rabia conmigo misma por haber confiado tanto, por no haberme protegido. Pero no me permití caer en la culpa. Ahora lo importante era moverme, con calma, pero sin pausa. No iba a salir de esa historia como víctima. Iba a salir de pie. Comprendí que había sido engañada emocional y legalmente durante años, que mientras yo construía una vida con amor, él armaba otra a mis espaldas. Las piezas del rompecabezas encajaban, sus viajes de trabajo, sus cambios de humor, su desconexión constante. No se trataba solo de una infidelidad. Era una traición total, profunda, que abarcaba mi confianza, mi tiempo, mi entrega. Y aunque el dolor era real, también lo era mi decisión de no permitir que esa historia definiera quién soy. Le envié un mensaje diciéndole que necesitaba unos días sola para pensar, que no estaba bien y prefería tomar distancia. No hubo sorpresa en su respuesta, solo un haz lo que necesites, seco y frío, sin signos de preocupación, sin preguntas. Esa indiferencia fue más dolorosa que cualquier mentira. Me di cuenta de que no solo había dejado de amarme, sino que ya no le importaba si me quedaba o me iba. Lo nuestro se había convertido en una rutina vacía que él ya había abandonado en silencio.
Yo era la última en enterarme. Eso confirmó que ya estaba emocionalmente fuera de nuestro matrimonio, que la decisión de seguir adelante sin mí ya estaba tomada desde mucho antes. Todo encajaba, sus ausencias, su desconexión, su esfuerzo por mantener una imagen sin contenido. Mientras yo luchaba por salvar algo, él construía otra vida sin culpa. Y ahora que me alejaba, no hacía nada por detenerme. La verdad era simple y cruel, yo ya no era parte de sus planes. Solo quedaba asumirlo y no mirar atrás. Volví al departamento solo para recoger mis cosas mientras él trabajaba. No quería escenas ni explicaciones, solo cerrar ese capítulo sin más daños. Guardé lo esencial en silencio, sin lágrimas, eligiendo cada objeto como si soltara también una parte del pasado. No me llevé todo, solo lo que representaba algo mío. Dejé el resto como testigo de una historia que ya no me pertenecía. Me despedí del espacio con un suspiro, no con tristeza, sino con un extraño alivio. Al salir del edificio, el antiguo propietario me vio y me ofreció ayuda sin insistir, solo con una mirada comprensiva y un gesto sincero. Yo ya no tenía defensas ni energía para aparentar nada, así que acepté. Me ayudó a bajar la maleta, a llamar un taxi, a respirar. No dijo nada incómodo, no preguntó detalles. Su compañía fue silenciosa pero suficiente. En ese momento, necesitaba exactamente eso, alguien que estuviera ahí sin exigirme explicaciones. Y él lo entendió. Acepté un café. Por primera vez en días, pude hablar sin sentir vergüenza, sin medir mis palabras. Le conté lo que no podía contarle a nadie más, porque él ya lo había visto todo, y porque con él no necesitaba fingir fortaleza. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, dejando que soltara el peso de lo que llevaba dentro. No intentó arreglar nada, no opinó. Solo estuvo presente. Y eso fue más valioso que cualquier consejo. Por primera vez, me sentí un poco más liviana. Él me escuchó sin juzgar, sin intentar convencerme de nada. No intentó hablar mal de mi ex, ni ofrecer soluciones que no pedí. Cada pausa en la conversación era cómoda, no incómoda. Cada mirada suya tenía respeto, no lástima. Y en medio de tanto caos, su presencia fue lo único que me pareció estable. No éramos nada, no prometíamos nada, pero empezaba a sentir que quizás la vida todavía guardaba un espacio seguro para mí. Solo tenía que aprender a confiar de nuevo. Pasaron semanas. Yo inicié el proceso de divorcio y reconstruí mi rutina poco a poco. Volví a dormir sola, a cocinar para una persona, a descubrir lo que me gustaba sin necesidad de compartirlo. Hubo días de rabia, días de silencio, y días de una paz nueva que no sabía que necesitaba. No tenía prisa por sanar, pero tampoco me estancaba. Me di cuenta de que mi dolor no era una debilidad, era una señal de que había amado con sinceridad. Y eso, al final, era mi mayor fuerza. Mi marido nunca negó la amante. Solo dijo que las cosas pasaron, como si eso fuera suficiente para borrar los años vividos. No pidió perdón, no mostró arrepentimiento, solo se quitó el peso de encima y siguió adelante. Fue entonces cuando entendí que no había nada más que rescatar. Él no era el hombre que pensé haber elegido, y quizás nunca lo fue. Lo acepté sin odio, solo con la certeza de que no podía perder más tiempo en lo que ya estaba roto. Descubrí que la mujer embarazada ya vivía con él. El golpe final llegó sin previo aviso, como un balde de agua helada en medio de un día tranquilo. Una amiga en común me lo mencionó por accidente, pensando que yo ya lo sabía. No sentí celos, ni rabia hacia ella. Sentí lástima por ambas. Por ella, que empezó una historia sobre ruinas. Por mí, que permití tantas señales ignoradas. Pero también sentí alivio. Ya no había nada que me atara a él. Solo quedaba mi libertad. Durante ese tiempo, el antiguo propietario se mantuvo presente, respetuoso y paciente. Nunca invadió mi espacio, nunca forzó una cercanía, pero tampoco desapareció. Me enviaba mensajes breves,
a veces solo para saber cómo estaba, otras para compartir una canción o una frase que le recordaba a nuestras conversaciones. Yo respondía sin compromiso, con una gratitud que fue creciendo sin que me diera cuenta. Y poco a poco, su constancia fue llenando los vacíos que antes dolían tanto. Nunca me presionó. Nunca cruzó límites. Eso me dio seguridad, porque no buscaba reemplazar a nadie ni llenar un espacio vacío, solo acompañarme si yo lo permitía. Su manera de estar era tan distinta a todo lo que había vivido antes, que al principio me costaba confiar. Pero con cada gesto simple y honesto, supe que no estaba frente a alguien que buscaba aprovechar mi fragilidad. Al contrario, él respetaba cada uno de mis silencios. Y ese respeto fue lo que empezó a sanar mis heridas. Con el tiempo, nuestra amistad se volvió apoyo mutuo. Ya no hablábamos solo de lo que me había pasado, sino también de lo que soñábamos, de lo que nos hacía reír, de los libros que habíamos leído. Me hacía bien escucharlo, descubrir sus historias, ver que había vida más allá de la mía. Yo también comencé a interesarme por él, no desde la necesidad, sino desde la curiosidad genuina. No fue rápido ni planeado. Solo pasó, como las cosas que tienen sentido sin tener que forzarlas. Un día, sin promesas ni discursos, me tomó la mano y me preguntó si estaba lista para intentar algo. No hubo flores ni declaraciones exageradas, solo una mirada honesta que me hizo sentir calma. Dudé, no por él, sino por mí, por el miedo de volver a confiar y perderme otra vez. Pero algo en su manera de esperar, de no apurarme, me hizo querer dar ese paso. Asentí despacio, sin palabras. Y en ese gesto silencioso, empezó algo nuevo, sin pasado colgando de nuestras espaldas. No era un rescate. Era una elección consciente. Nadie venía a salvarme, ni a prometerme felicidad eterna, solo a caminar conmigo desde el presente. Estábamos donde queríamos estar, no donde necesitábamos estar. Y eso marcó la diferencia. Yo no buscaba reemplazar el amor perdido, sino construir algo diferente, más honesto, más libre. Por primera vez, me sentí en control de mi historia. Y elegí escribirla sin mentiras, sin máscaras, sin miedo. Acepté lentamente, con miedo, pero con honestidad. Le dije que no prometía nada, que aún estaba aprendiendo a confiar, que habría días en los que querría estar sola. Él no solo aceptó mis condiciones, las entendió. No me pidió que fuera diferente, solo que fuera yo. Y eso, después de años fingiendo fortaleza en un matrimonio vacío, fue un regalo inmenso. No era amor idealizado. Era real. Humano. Frágil. Pero mío. El divorcio se concretó sin drama. Yo ya había soltado emocionalmente mucho antes de que los papeles se firmaran. Él tampoco puso resistencia, parecía más interesado en terminar todo cuanto antes. Cuando recibí la copia final, no lloré. Sentí paz. Fue como cerrar una puerta que hacía tiempo estaba entreabierta dejando entrar frío. Ahora, por fin, podía comenzar de verdad. Y no con otro hombre, sino conmigo misma. Decidí mudarme definitivamente y alquilar otro lugar, esta vez sola. No porque quisiera alejarme de quien me acompañaba ahora, sino porque necesitaba tener un espacio solo mío. Quería decorar las paredes con mis colores, organizar mi cocina como me gustara, despertar sin sentir que debía explicaciones. Era un acto de independencia, no de distancia. Y él lo entendió sin sentirse rechazado. Me ayudó a empacar con una sonrisa serena, sin preguntas, sin miedo. Él me ayudó con la mudanza, respetando cada paso. No dirigió ni impuso, solo ofreció sus manos y su presencia. Cuando colgamos el último cuadro, me miró en silencio, como si entendiera que ese momento significaba más de lo que parecía. Yo lo abracé sin decir nada. En ese nuevo espacio, sin fantasmas, sin cámaras ocultas, sin mentiras, por fin me sentí en casa. Y esa sensación no tenía nada que ver con paredes ni muebles. Tenía que ver conmigo. Con el tiempo, nuestra relación se volvió estable, tranquila y real.
No había drama, ni secretos, ni juegos emocionales. Nos hablábamos con claridad, incluso cuando no coincidíamos. Había respeto en el desacuerdo y ternura en lo cotidiano. A veces me sorprendía lo simple que podía ser la vida cuando se construye desde la verdad. No necesitábamos demostrar nada a nadie. Solo vivir a nuestro ritmo. Y ese ritmo era suficiente. Nada de promesas rápidas. Nada de cuentos de hadas. Solo una historia escrita sin apuros, donde cada día valía por sí mismo. Aprendí que el amor no necesita fuegos artificiales, sino presencia. Que la paz vale más que la intensidad que arde y desaparece. Y que alguien que te escucha sin querer arreglarte es más valioso que 1000 palabras bonitas. Lo que construíamos era pequeño, pero sólido. Real. Y por primera vez, duradero. Solo dos adultos que se encontraron después del dolor, sin necesidad de curarse mutuamente, pero con la voluntad de compartir lo aprendido. Habíamos amado antes, habíamos fallado, habíamos sido heridos. Y aún así, elegíamos confiar otra vez, con cicatrices visibles pero sin esconderlas. Lo nuestro no nacía del vacío, sino de la reconstrucción. Y cada paso que dábamos juntos era más fuerte porque ya sabíamos lo que no queríamos repetir. No buscábamos perfección, solo verdad. Aprendí que la traición no siempre grita, a veces susurra en gestos cotidianos, en silencios prolongados, en excusas pequeñas. Se disfraza de normalidad, se esconde en la rutina, se alimenta del miedo a mirar de frente. Yo no lo vi venir porque no quise verlo. Me negaba a aceptar que alguien pudiera romper algo que yo cuidaba con tanto amor. Pero cuando por fin lo entendí, ya no quise aferrarme al engaño. Aprender a escuchar esos susurros me salvó. Y que la honestidad puede venir del lugar menos esperado, incluso de un desconocido con una cámara olvidada y una conciencia demasiado grande para callar. Nunca imaginé que la persona que me abriría los ojos no sería una amiga, ni un familiar, sino alguien que no me debía nada. A veces, la verdad llega de quien no soporta verla escondida. Y cuando eso pasa, no importa el vínculo, lo que importa es la integridad. Él tuvo el valor que yo necesitaba encontrar en mí. Si no fuera por esa cámara olvidada, habría seguido viviendo una mentira cuidadosamente construida. Habría seguido confiando en alguien que me miraba a los ojos mientras pensaba en otra vida. Me habría aferrado a una historia que ya no existía, intentando salvar algo que nunca fue real. Esa imagen, tan dolorosa como reveladora, fue el punto de quiebre. Agradecí el golpe, porque sin él, nunca habría despertado. Y despertar, aunque duela, es siempre una forma de libertad. No odio a mi exmarido. Lo que siento es indiferencia. Ya no me lastima lo que hizo, porque ya no me toca. Él eligió su camino, y yo elegí no seguirlo. Su traición dejó marcas, sí, pero no cicatrices que duelan. Aprendí a soltar la necesidad de justicia o venganza. A veces, la mejor respuesta es el silencio y la distancia. Y yo elegí vivir sin cargar lo que no me pertenece. La mujer embarazada no fue mi enemiga. Él fue quien mintió, quien prometió, quien engañó. Ella solo creyó lo que él le decía, así como yo también lo hice durante años. No me interesa competir, ni juzgarla. Lo que compartimos fue la misma mentira contada en versiones distintas. Ambas fuimos utilizadas, y ninguna ganó. Pero cada una sabrá qué hacer con esa experiencia. Yo elegí sanar. Ojalá ella también lo logre. Hoy vivo sin miedo, sin secretos, sin dudas. No necesito revisar celulares ni preguntar con ansiedad. No espero explicaciones que no llegan, ni justifico lo que no tiene sentido. Descubrí que la paz no es aburrida, es hermosa. Es poder dormir tranquila, sabiendo que nadie construye una historia paralela a mis espaldas. La calma se volvió mi prioridad. Y desde ahí, todo lo demás comenzó a florecer. Aprendí a escuchar mi intuición, aunque duela. Porque siempre estuvo ahí, avisándome en susurros que yo no quería oír.
Hoy no la ignoro, no la callo, no la racionalizo. Cuando algo no me cierra, lo miro de frente. Cuando algo me incomoda, lo nombro. No es desconfianza, es respeto por lo que siento. Mi cuerpo sabe. Y ahora, yo también. El amor no llega para salvarte, llega cuando ya no te traicionas a ti misma. Cuando dejas de mendigar migajas, cuando entiendes que no tienes que convencer a nadie de quedarse. No vine a esta vida a ser elegida por otros, vine a elegirme a mí. Y desde ahí, el amor puede llegar sin destruirte. Lo que tengo hoy no es un premio por haber sufrido, es una elección que hice cuando decidí no seguir traicionándome. Ese departamento fue el escenario de una verdad necesaria. Allí no solo vi el final de un matrimonio, sino el comienzo de mi libertad. Cada rincón guardaba una mentira, pero también el momento exacto en que elegí abrir los ojos. No me fui con las manos vacías, me llevé la versión más honesta de mí misma. Y aunque dolió, agradezco haber vivido ahí. Porque fue el principio de todo lo que vino después. El antiguo propietario nunca fue un héroe, solo un hombre decente que eligió no quedarse callado cuando pudo haberlo hecho. No llegó con capa ni promesas, solo con una verdad incómoda y la voluntad de compartirla. En un mundo lleno de gente que mira para otro lado, su gesto fue suficiente para cambiar el rumbo de mi vida. No me ofreció un futuro, pero me mostró lo que merecía. Y eso, en el momento justo, valió más que cualquier historia de amor. A veces, lo extraordinario nace de lo simple. Y a veces, eso es suficiente para cambiar una vida. No necesitamos grandes actos, solo decisiones valientes en los momentos precisos. Su presencia constante, su paciencia, su silencio respetuoso construyeron un puente entre quien yo era y quien estoy aprendiendo a ser. No me salvó, me acompañó mientras yo me salvaba sola. Y por eso su valor fue aún mayor. Porque no buscó protagonismo, solo verdad. Perdí un matrimonio basado en mentiras, una rutina disfrazada de estabilidad, un amor que ya no existía. Perdí una versión de mí misma que se aferraba a lo que dolía por miedo a lo desconocido. Pero con esa pérdida, también abrí espacio. Me vacié para poder llenarme de nuevo, esta vez con cosas reales. No fue fácil, pero fue necesario. Y hoy, miro hacia atrás sin arrepentimientos. Porque perder lo falso fue la única forma de encontrar lo verdadero. Pero gané una vida real, con alguien que me miró con respeto desde el primer día. No por lo que aparentaba ser, sino por lo que era cuando nadie me veía. Con él no tuve que fingir, ni explicar, ni esconder mis miedos. Me aceptó rota, me acompañó en silencio, me celebró en cada pequeño paso hacia mi propia reconstrucción. Lo nuestro no comenzó con pasión ciega, sino con respeto mutuo. Y desde ahí, todo floreció con raíz profunda. Ya no vivo esperando el próximo golpe, ni con miedo a que me mientan otra vez. Aprendí a confiar, pero sobre todo, a confiar en mí. A reconocer mis límites, mis señales, mis silencios. El dolor no desapareció, pero ya no me controla. Hoy, soy otra. No porque alguien me cambió, sino porque decidí volver a mí. Y esa decisión fue el acto de amor más grande que he hecho por mí misma.